Es verdad que ahora estamos mejor que en otros momentos, en lo que se refiere al servicio público, pero estamos viviendo un momento realmente delicado y por eso querría arrancar precisamente por la reflexión que estaba haciendo al final sobre el papel que alguna cadena privada está cumpliendo en este momento, que de alguna manera pareciera como que se está haciendo con un espacio en el ámbito de la información, con el espacio que debiera de corresponder al servicio público, en este caso radiotelevisivo a nivel estatal, ¿no? Yo creo que a ninguno de nosotros se nos escapa. Estamos viviendo un momento difícil, muy difícil. España, como país, está viviendo un momento probablemente el más dramático de los últimos 40, 50 años. Hay un riesgo real de ruptura, como país, como Estado. Ya no tomando, y este sé que es un ámbito mucho más complejo y con muchísimas más aristas, si tomamos ya el ejemplo de lo que ocurrió en la noche de los incendios, ¿no?, y la intervención del amigo Ferreras y de su esposa Ana Pastor, ¿no?, o viceversa, ¿no?, Ana Pastor y su esposo García Ferreras, un tándem perfectos. Estos sí que son Pimpinela, pero Pimpinela de verdad. Si lo trasladamos a la política y a las medidas en el ámbito de la información en relación con lo que está ocurriendo a nivel estatal y a nivel autonómico con Cataluña, nos encontramos que este esquema se reproduce. Nos encontramos con que al día de hoy la información plural, la información directa, información muy pegada al terreno, muy diversa, en la que se tiene la oportunidad de poder obtener la opinión de todos los partícipes en el conflicto, si nos paramos a pensar, tenemos que sintonizar un canal privado. En las televisiones públicas autonómicas, empezando por TV3, y en la televisión pública estatal, nos encontramos con una situación realmente preocupante, muy preocupante. La información plural, diversa, que ofrece al conjunto de la ciudadanía, y cuando digo el conjunto de la ciudadanía, al 100% de la ciudadanía española, incluido el 38% de votantes independentistas catalanes. El 100% de la ciudadanía española, si quiere tener hoy un ámbito informativo que recoja esa pluralidad y en el que podamos encontrar esta realidad a efectos de poder generar nuestra opinión individual, que luego se configura como opinión pública, hoy difícilmente nos lo encontramos en ninguna radiotelevisión pública, ni autonómica ni estatal. Por lo tanto, estamos en una situación preocupante. Y estamos en una situación preocupante porque yo muchas veces a mis alumnos, cuando les hablo de la historia de la televisión en España, bueno, pues arranco en el 28 de octubre del 56, ¿no?, las primeras emisiones de televisión española desde el Paseo de la Habana, en Madrid, unas pocas decenas de receptores, y desde ese momento hasta el día de hoy, claro, yo tradicionalmente resumo la historia de la televisión en España en tres grandes momentos, ¿no? La televisión de régimen, ¿no?, ese remedo del nodo de noticias y documentales, ¿no?, pero no en el ámbito de los cines, sino ya en el ámbito de la radiodifusión, con el nacimiento de Televisión Española, un periodo de televisión de régimen, un instrumento de propaganda al servicio del régimen. Televisión Española, yo muchas veces lo comento, ¿no?, Televisión Española y la televisión en España no nace como en el caso de la BBC Televisión, en el caso británico, no nace con una vocación de servicio público. Televisión Española nace como un instrumento de propaganda y sin competencia, por supuesto, y sin pluralidad, y sin democracia, sin libertades. Y así discurre durante 40 años, prácticamente, hasta después de la aprobación, 30 años, hasta la aprobación de la Constitución. Tenemos que llegar al año 1978, año 1980, aprobación del Estatuto de la Radio y la Televisión, y pasamos de la televisión de régimen, pasamos a la televisión de gobierno, a la televisión de partido. No nos engañemos. Y es así. De alguna manera se configura un modelo de televisión en el que la memoria es frágil. Pasamos a un modelo de televisión con el Estatuto de la Radio y la Televisión en el que a los directores generales y miembros de consejos de administración se les nombraba por el Gobierno, hasta Carmen Cafarel. Carmen Cafarel es elegida por el Gobierno. No hubo un debate parlamentario, no hubo presencia plural en el Consejo de Administración.
Eran elegidos y designados por el gobierno de turno hasta ese momento. Y a partir de aquí, ya con la aprobación del 2006, con la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, entramos en una nueva fase, que no debiera de ser un paréntesis, ¿no? Debiera de ser el modelo al que nos debiéramos de referir cuando hablemos de radiotelevisión pública. Fíjense, en el año 2004, Televisión Española estaba en el ranking de audiencias, en el share, en tercera posición. Las audiencias de Televisión Española en 2004 estaban hundidas. Televisión Española había caído en una situación, aparte de los problemas de endeudamiento y el expediente sancionador abierto por Bruselas al Reino de España en relación con la financiación de Radio Televisión Española, que esta es otra historia. Esto es para escribir un libro específico, ¿no?, de cómo aquellos, y permítanme la digresión, ¿no?, para que veamos cómo se ha tratado a la radiotelevisión pública en nuestro país. Hubo alguien en el año 1990-92 que dijo: ¿cómo vamos a cumplir con los requisitos de convergencia económica y monetaria con la Unión Europea? Entre otras cosas, tenemos que disminuir déficit público. Y entonces a alguien se le ocurrió decir: vamos a reducir déficit público derivando déficit público de empresas como Radio Televisión Española o Renfe al ámbito de la financiación privada, si se financian con deuda privada, garantizada por el Estado, y así nos acercamos a los niveles de convergencia a nivel europeo y podemos llegar a lo que luego fue el euro, ¿no? Y claro, Televisión Española empezó a endeudarse, ¿no?, con deuda privada, avalada por el Estado, entonces éramos AAA, ¿no? Y claro, y cuando tú comparabas la financiación de Televisión Española con cualquier otro modelo de televisión en el mundo, decía, pero esto, dice, ¿cómo es posible que Televisión Española no tenga subvención? Era una subvención ridícula. No, es que Televisión Española se financia con deuda privada. El otro 50% se financia con publicidad, ¿no? Diciendo, claro, y la subvención pública dice, no, es residual. Es que como se financia con deuda privada, no hace falta, ¿no? Y este era el modelo y el tratamiento que se le daba a la radiotelevisión pública hasta ese momento. Estoy hablando hasta el año 2004. Con lo cual, en el año 2004 se acomete una reforma en profundidad del conjunto del sector audiovisual en nuestro país, ¿no? Se pone en marcha la reforma de la Ley General Audiovisual, la reforma de Radio Televisión Española, el impulso definitivo de transición a la TDT y, permítanme, somos capaces de generar un modelo en el que esa televisión pública que estaba hundida en todos los sentidos y sobre todo en el ámbito de las audiencias y en el ámbito de la credibilidad de sus informativos, Televisión Española pasa a liderar las audiencias, a liderar los informativos. Televisión Española hasta diciembre de 2011 es líder en audiencias y líder en informativos de forma indiscutible. Tan es así que basta salir de España, uno sale de España, se va a Latinoamérica, y cuando hablamos de la televisión en general, España es un modelo para ellos. Y en América Latina hablamos de la televisión en general, la televisión en abierto, y en América Latina te dicen, no, es que ustedes en España es que tienen una televisión excelente, en abierto, que nosotros no tenemos. Y cuando les hablas de la televisión pública, el modelo que se impone a partir de la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal del 2006, ya no necesariamente el modelo de televisión pública es la BBC, fuera de nuestras fronteras. En los países de América Latina, cuando se habla de televisión pública, el modelo es aquel modelo, ese paréntesis al que se refería Jaime. Nosotros hemos sido capaces, como país, y digo como país, hemos sido capaces de construir un modelo de radiotelevisión pública creíble, líder, y que es un faro, un ejemplo al que muchos miran, porque efectivamente no debiera de ser un paréntesis. Se demuestra que eso es posible, que es factible, siempre que haya voluntad política para mantenerlo e impulsar este tipo de radiotelevisión pública, de servicio público y además con público, que esto es muy importante. Ya lo dijo un eurodiputado conservador británico en su día, ¿no? No hay servicio público, hablando de radio y televisión pública, no hay servicio público sin público, ¿eh? Por lo tanto, una justificación y un leitmotiv clarísimo para cualquier radio y televisión pública es tener altas audiencias, ¿eh? No hay que avergonzarse por el hecho de competir en el ámbito de las audiencias con el resto de las televisiones, en concreto de las televisiones privadas. Por lo tanto, ese paréntesis lo que viene, desde mi punto de vista, a demostrar es que es posible. En nuestro país hemos demostrado que es posible hacer una televisión independiente, profesional, sostenible, de calidad, ¿eh? Y, por lo tanto,
yo creo que en ese sentido hablábamos esta mañana Luis Lombardo y yo, el presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid. Está todo escrito. Si es que en relación con la televisión y con Radio Televisión Pública está todo escrito, está todo dicho, está todo legislado. Lo importante es que haya voluntad política para mantener e impulsar un modelo de estas características, ¿no? Yo por esto, si me permiten, como está todo escrito, cuando se puso en marcha el proceso de reforma audiovisual en nuestro país en 2004, recordarán aquella iniciativa que se conoció como la del Comité de Sabios, ¿no? El Comité para la Reforma de la Radio, mejor dicho, el Comité para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Pública. No solo se estaba pensando en la radio y la televisión, también se estaba pensando en las agencias de noticias, en este caso concreto en la agencia EFE, que luego todo el mundo se olvidó de la agencia EFE, que sigue sin estatuto público, dicho sea de paso, ¿eh? Ahí hay una empresa pública de comunicación que carece de estatuto público, pero en Europa nadie dice ni mu, porque claro, si hablamos de legislar el servicio público de noticias, ¿qué pasa con el resto de agencias de noticias de otros países de la Unión Europea que tampoco tienen estatuto público, ¿no? Entonces nadie quiere hablar de esto en ninguna parte del mundo, pero ahí tenemos un problema en lo que se refiere al servicio público en el ámbito de la comunicación, el de las agencias de noticias. Pero bueno, nadie se acuerda y no vamos a hablar hoy de la agencia EFE. Hablemos del servicio público radiotelevisivo. Aquella iniciativa, la del Consejo para la Reforma, al inicio de sus trabajos yo estuve, por así decirlo, en la cocina del Consejo para la Reforma, dándoles apoyo jurídico. En una de sus sesiones, uno de los miembros del Consejo vino a plantear algo que, bueno, hubiera sido interesante. En una de sus primeras sesiones dijeron, bueno, sería interesante hacer una encuesta en alguna de las oleadas que haga el CIS, el Consejo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en una de las encuestas que haga el CIS, sería interesante aprovechar y hacer alguna pregunta sobre el servicio público radiotelevisivo, ¿no? Y bueno, hubo un pequeño debate y al final se llegó a la conclusión de, no, mejor no preguntemos, porque claro, que la gente lo que nos va a preguntar, ¿servicio público de qué? ¿Qué es el servicio público radiotelevisivo? Si le preguntamos a un ciudadano por la calle, no hablemos entre nosotros, incluso entre nosotros es difícil concretar qué es en concreto el servicio público en la radio y la televisión. ¿Qué es lo que diferencia nítidamente la prestación de este servicio por parte de una entidad pública respecto de una entidad privada? Es complejo a veces, ¿no? Y yo, en ese sentido, bueno, en aquel momento yo desaconsejé el que se hiciera esa encuesta, no se llegó a hacer, porque los resultados, desde mi punto de vista, no hubieran sido muy útiles para los trabajos de este Consejo. Pero lo importante es que, bueno, al final de ese Consejo salió un documento, un informe que yo les invito a que lo lean. Yo creo que es un documento de referencia para la concreción de lo que debiera de ser la construcción del servicio público radiotelevisivo en España o a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local. Yo creo que es un gran documento de referencia y a partir de ahí se acometió la reforma, como les decía, de Radiotelevisión Española, la que fue luego la ley del 2006. Y dicho esto, se configura un modelo, en los años 2005-2006 se termina configurando un modelo en el que básicamente nos apoyamos en una ley, que es la Ley General, ¿no? La Ley General Audiovisual, una Ley General Audiovisual, la Ley 7 del 2010, en la que, de alguna manera, no solo se regula, no solo se legisla la radiotelevisión pública, sino el conjunto del sistema radiotelevisivo, el público y el privado. Es más, se liberaliza el sector. Se da un paso que, en este sentido, incluso es arriesgado y alguno lo podría entender como no progresista, pero claro, nos encontramos en un escenario en el que, con la aparición y el desarrollo de la televisión digital terrestre, el incremento del número de posibilidades de canales, de nuevos operadores, de incremento de la pluralidad, bueno, conduce a pensar que ese recurso escaso, que es el espectro radioeléctrico, puede ser utilizado de forma mucho más eficiente. Por lo tanto, que caben muchos más canales, muchos más operadores, el sector se liberaliza, pasa a ser la radiotelevisión, pasa a ser un servicio de interés general, que hasta ese momento toda la radiotelevisión en España era servicio público, desde Telecinco con el... ¿cómo se llamaba aquel programa? ¿Cómo se llama? ¿Corazón? ¿O cómo se llamaba aquel programa? Mamachicho. Corazón, o bueno, cualquier magazine de tarde, todo era servicio público, ¿no? La televisión, en términos generales, la televisión y la radio pasa a ser un servicio de interés general y solo es ya servicio público radiotelevisivo el prestado por las entidades públicas. Esto con la Ley General
del 2010. Y junto con ello, bueno, se desarrolla la ley, la del 2006, de Radio Televisión Española, y con ello se genera un modelo, con la Ley General, un modelo en el cual, de alguna manera, el servicio público radiotelevisivo se legisla de forma genérica en la Ley General, se concreta en leyes específicas para cada ámbito de cobertura, y hay la Ley de Radio Televisión Española, y en las comunidades autónomas se desarrollan las leyes de prestación de sus servicios públicos respectivos. Así llegamos a un escenario concreto, como puede ser al día de hoy el de Extremadura, y nos encontramos con el impulso de una propuesta de ley audiovisual extremeña que, de alguna manera, pretende recoger en su seno no solo la legislación audiovisual en su conjunto, tanto para el sector privado como para el sector público, sino que incluso introduce en su articulado una propuesta de regulación concreta de la radiotelevisión pública extremeña. Entonces, a partir de aquí, y en paralelo con lo que comentaba Jaime Olmo, nos encontramos con que tenemos una oportunidad excelente de poner en marcha un proceso de desarrollo de un marco legislativo para el audiovisual en Extremadura que, de alguna manera, ya viene comprometido por la Ley General Audiovisual, que es legislación básica para todo el Estado, que compromete y, por lo tanto, delimita el ámbito de desarrollo legislativo en todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, también en el caso de Extremadura. Y, a partir de aquí, tenemos la oportunidad de generar un modelo en el que dispongamos de esos elementos de contrapesos que garanticen, en el caso del servicio público radiotelevisivo extremeño, el que garanticen que su radiotelevisión pública no solo pueda llegar a ser, en un momento dado, líder en audiencias en Extremadura, sino poder ejercer sus actividades con independencia, profesionalidad y sostenibilidad. El modelo es muy sencillo y, por eso digo, está todo escrito. El modelo es sencillo, es un modelo de contrapesos, es un modelo de equilibrios en el que se busca el que, de alguna manera, la prestación del servicio público se pueda desarrollar con independencia, con profesionalidad y sostenibilidad económica y financiera, y básicamente se apoyan los siguientes elementos. Por un lado, el diseño de un esquema de asignación de misiones de servicio público que se concretan en la ley y, algo muy importante, en lo que conocemos como los mandatos marcos, esto es, los acuerdos de los parlamentos, ¿no?, de los parlamentos, en este caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se plantea para un periodo, pongamos por caso, de 9 años, de cuáles son las grandes líneas estratégicas de programación, de contenidos, de cumplimiento de esas misiones de servicio público que vienen establecidas por la ley para la radiotelevisión pública extremeña. Y este mandato marco para 9 años luego se concreta en contratos programa para periodos de 3 años, que se fiscalizan periódicamente, donde se concretan las misiones de servicio público a ser cumplidas por la radiotelevisión pública, y que ha de ser vigilado de tal manera que el dinero público que se destina a la prestación del servicio público efectivamente se destine al cumplimiento de esas misiones de servicio público que se le han asignado a la radiotelevisión pública. Este esquema, que es el que se diseña con la Ley General y con la Ley del 2006 de Radiotelevisión Española, en el caso de Radiotelevisión Española, con la excusa de la crisis y de la crisis publicitaria, con la Ley de Financiación de Radiotelevisión Española del 2009, no es que se rompa, se destroza. Fíjense si se destroza que Radiotelevisión Española todavía no ha visto, desde el año 2006 hasta el día de hoy, no ha visto aprobado ni un solo contrato programa. Y su primer mandato marco, que se aprobó inmediatamente después de la aprobación de la ley del 2006, acaba de expirar su vigencia. Pero no ha visto ningún contrato programa aprobado. O sea, de alguna manera el modelo vivió poco desde el punto de vista financiero. Pero es un modelo que se ha demostrado de éxito en Francia, en el Reino Unido. O sea, no nos estamos inventando nada. ¿Y cuál es el órgano de control? ¿Cuál es el órgano de vigilancia, el que supervisa que efectivamente se cumplen esas misiones de servicio público encomendadas, de que el dinero público que se destina a la prestación de servicio público se asigna de forma correcta y, por lo tanto, también garantiza que ese dinero que se destina para la prestación de ese servicio público garantiza la independencia de los profesionales de la radiotelevisión pública? Ese contrapeso al que se refería Jaime, que es el Consejo Audiovisual, el organismo regulador del sector audiovisual, que ha de ser
de forma, desde mi punto de vista, indiscutible, un organismo regulador independiente. Independiente de las televisiones, independiente de los partidos, independiente de los gobiernos de turno. Y esto lo digo, y quiero insistir mucho en ello, porque con la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010, en España se creó negro sobre blanco, y así quedó en el Boletín Oficial del Estado, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que nunca se llegó a crear, nunca se llegó a constituir. Porque en 2012 se pone en marcha, con el cambio de gobierno, se pone en marcha la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume en un solo organismo las competencias de todos los sectores regulados y el ámbito de la competencia en nuestro país, ¿no? Pues absorbió en su seno la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la del sector postal, la del sector aéreo, la del transporte ferroviario, las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales non nato y la Comisión Nacional de la Competencia. Con lo cual, formalmente, a nivel estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume en su seno, ha asumido las competencias de ese organismo regulador independiente. Pero ese organismo regulador independiente, al día de hoy, ni ha tenido capacidad ni recursos para hacer la supervisión del cumplimiento de las misiones de servicio público de Radio y Televisión Española, ni ejerce el control cotidiano del cumplimiento de esas misiones y de la gestión económica de Radio y Televisión Española. Entre otras cosas porque se carece incluso de ese instrumento básico para poder controlar, que son los contratos programas. Estamos en una situación, desde un punto de vista institucional, absurda, esquizofrénica, que no se compadece, que no tiene que ver con lo que luego nos encontramos escrito en el Boletín Oficial del Estado incluso. Y por eso, aterrizando en el caso de Extremadura, tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Y tenemos una oportunidad de oro porque tenemos la posibilidad, con los mimbres que nos da la legislación vigente a nivel estatal, que es legislación básica y que es de obligado cumplimiento para este sector, también en Extremadura, y tenemos la oportunidad de impulsar no solo una ley general, que eso es importante, legisla y diseña el marco jurídico para la televisión comercial, la televisión privada, la radio pública y la televisión pública en Extremadura, tanto de ámbito autonómico, públicas y privadas, como también a nivel local, también los medios comunitarios, lo que se conoce como el tercer sector, los medios comunitarios sin ánimo de lucro, y tenemos la posibilidad también, y puede tener sus ventajas el que se adopte un modelo de construcción legislativa que en un solo texto se incorpore no solo la ley audiovisual para Extremadura, sino también la legislación en relación con el prestador del servicio público autonómico en Extremadura, sino que también en esta ley se debiera de crear ese organismo regulador independiente para el sector audiovisual en Extremadura que regule tanto el sector público como el sector privado en esta comunidad autónoma. Y esto es importante porque en una lectura rápida del borrador del texto se advierte que hay se advierte una buena voluntad, no la pongo en duda, todo lo contrario, pero se advierten elementos que pudieran ser preocupantes. Porque arranca la ley hablando de la autoridad audiovisual y uno esperaría que la autoridad audiovisual fuera ese organismo regulador independiente a ser creado. Y no, ya en el último parágrafo del artículo en el que se hace referencia a la autoridad audiovisual concedente de las licencias, etcétera, ya uno descubre que no, que la autoridad audiovisual es el Consejo de Gobierno. Dices, empezamos mal. Lo deseable es que la autoridad audiovisual sea un organismo regulador independiente. Un organismo regulador independiente de los gobiernos de turno. Porque a veces los que ocupan los escaños y los puestos, ¿no?, en los gobiernos piensan que eso va a ser de por vida. Y no, los gobiernos cambian. Los interinos en la Administración son los electos, son los políticos, son los designados. Los que se mantienen son los funcionarios, los empleados públicos. Por lo tanto, hay que ser más desprendido, desde mi punto de vista, en relación con estos temas y plantearse la importancia de dotarnos de organismos reguladores, en este caso para el sector audiovisual, de carácter independiente. Y ahora me centraré muy brevemente en ello, para acabar. A partir de ahí, y aterrizando en el caso extremeño y en el borrador que está hoy sobre la mesa, nos encontramos con que, y probablemente derivado de un error, pareciera como que se confunde el Consejo Asesor de la Radiotelevisión Pública, se le renombra, se le rebautiza y se le llama Consejo Audiovisual de Extremadura. No, el Consejo Audiovisual no es un órgano
El Consejo Audiovisual de Extremadura no puede ser un órgano de la Radiotelevisión Pública de Extremadura. El Consejo Audiovisual de Extremadura es un órgano que regula tanto a la radiotelevisión pública como a las comerciales, a las privadas y a los medios comunitarios de Extremadura. Y, por lo tanto, no es un órgano, o no debiera de ser un órgano interno de la radiotelevisión pública. Es más, uno entendería, leyendo el texto de borrador, que lo que se quiere es legislar sobre un consejo asesor de la propia radiotelevisión pública extremeña, que eso sería lo correcto. Por lo tanto, ya decir de antemano, pareciera que falta un título, dentro de este borrador de ley, falta un título para ese consejo audiovisual del audiovisual de carácter independiente. Y yo creo que con estos mimbres y con la experiencia que hemos acumulado hasta la fecha, hoy ustedes en Extremadura tienen una gran oportunidad, una oportunidad de poner en marcha un proceso que puede sentar las bases de una radiotelevisión en su conjunto y una radiotelevisión pública en concreto que efectivamente cumpla con esos criterios de profesionalidad, independencia y sostenibilidad. Y acabar con una reflexión muy breve. Y en esta línea de que todo está hecho y todo está dicho y todo está escrito, ¿no? Yo creo que cuando hay buenas experiencias debemos de mirarlas, ¿no? Y en el caso de Andalucía, la Junta de Andalucía, en la pasada legislatura de la Comunidad Autónoma Andaluza, puso en marcha una experiencia que se llamaron las Mesas de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual Andaluz, las MOISAS. Bueno, esta iniciativa, estas mesas de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, para lo que sirvieron básicamente es para poner en marcha un plan audiovisual para esa comunidad autónoma e impulsaron la redacción del texto que ahora mismo ya se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía de Ley Audiovisual de Andalucía. Un proceso muy participativo, muy transparente, en el que se dio la posibilidad al conjunto del sector, desde el sector privado, el sector público, las productoras, los sindicatos y los periodistas, los usuarios, el tercer sector, los medios comunitarios, absolutamente el 100% del sector audiovisual andaluz tuvo la posibilidad de participar en estas mesas. Fue un proceso, como digo, muy participativo, muy transparente, muy bien recibido por el conjunto del sector, y yo creo que en este sentido, en esta voluntad de transparencia que en la anterior mesa se ha planteado yo creo que por todos los ponentes de todos los grupos parlamentarios, yo creo que este esfuerzo de transparencia y de fomento de la participación, yo creo que es un buen ejemplo que entiendo que sería oportuno que en Extremadura también se pusiera en marcha para una ley de la relevancia y la importancia de estas características. Y dicho esto, yo creo que al día de hoy, la problemática no solo está en el ámbito de la radiotelevisión pública, ¿no? Está incluso en cuál es el papel que debe de cumplir la televisión y, en concreto, la televisión en abierto. Y bueno, Cristina me decía algún dato, ¿no?, sobre el tema de la televisión en abierto, ¿no? Hoy estamos acostumbrados y cada vez vemos más noticias y titulares sobre cómo la televisión tradicional va perdiendo cuota de pantalla o cuota en las pantallas, en las multipantallas, a través de las cuales accedemos a los contenidos, a la información, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, en el ámbito de la televisión pública, una televisión pública para informar, para formar, para entretener, ¿no?, el paradigma del servicio público, tal como se diseñó en su día por la BBC, la televisión pública se presta a través de la televisión en abierto. Y la televisión en abierto, tal como la conocemos hoy, en el caso de España, la TDT, la televisión digital terrestre, es un espacio que progresivamente va perdiendo cuota en el espectro radioeléctrico, ¿no? Lo que conocemos como los dividendos digitales, ¿no? Vino el 4G, vendrá el 5G, hace falta espectro radioeléctrico para los datos en movilidad. Pero fíjense en el dato, en el caso de España, el 85% de la población accedemos a la televisión a través de la televisión en abierto, que es donde está la televisión pública. Pero no es que ya el 85% de la población española acceda al servicio televisivo a través de la televisión en abierto. Es que los usuarios de televisión en España que ven la televisión a través de sistemas de pago, lo que ven mayoritariamente en los sistemas de televisión de pago son los canales que están en abierto en TDT.
Párense a pensar. No, yo es que estoy abonado a Movistar Plus. Y cuando ves Movistar Plus, ¿qué es lo que estás viendo? Pues mayoritariamente estás viendo los canales de TDT en abierto. Lo cual se traduce que el 93% del consumo de contenidos audiovisuales en España, el 93%, son los canales de televisión en abierto. Y solo la televisión en abierto, y con esto voy a acabar, solo la televisión en abierto garantiza la prestación de un servicio universal, gratuito y accesible, pensando también en las personas con discapacidades sensoriales, las personas sordas, las personas ciegas. Es el único medio que garantiza estos tres elementos. Ningún otro sistema de comunicación, de acceso a la comunicación, garantiza esto. Y fíjense, porque a veces decimos, no, la televisión está muerta, el papel de la televisión y de los contenidos audiovisuales en streaming. El capítulo de estreno de la última temporada, de la temporada de Narcos en Netflix, en el caso de España, a pesar de que los datos de audiencias, dicho sea de paso, son muy opacos, siempre se dan las grandes cifras a nivel mundial, pero luego cuando dices, bueno, pero ¿cuánta gente ha visto este capítulo de Netflix o de Juego de Tronos o, por ejemplo, de Narcos, etcétera? ¿Cuánta gente lo ha visto en España? Y dice, no, estos datos no están disponibles. Bueno, pues según algún estudio de mercado, el capítulo de lanzamiento de Narcos en Netflix tuvo una audiencia impresionante. 180.000 personas. Un dato, con la reflexión inicial de mi intervención. Mensaje de Su Majestad el Rey en relación con el conflicto de Cataluña, una audiencia de 12.421.000 ciudadanos, un 76,7% de cuota de pantalla, que lideró, en este caso, la 1, con 2.746.000, con un 17% de cuota de pantalla. A continuación, Telecinco, La Sexta, Antena 3, TV3. Por lo tanto, estamos ante un modelo de televisión, que es el de la televisión en abierto, que en el caso español es un modelo muy vivo, muy vivo. No nos dejemos engañar, a veces por titulares amarillistas, si me permiten la expresión, y poco contrastados. Es verdad y es indiscutible que otras modalidades de acceso a los contenidos audiovisuales y a la televisión están en crecimiento, nadie lo discute, pero la televisión en abierto es un modelo de televisión muy vivo al día de hoy y es precisamente la televisión en abierto a través de la cual, en el caso español, se difunde la televisión pública. Por lo tanto, un ámbito que merece una especial atención, una especial dedicación y por eso yo creo que en Extremadura tienen una oportunidad de oro para poder legislar sobre estos parámetros. De por mi parte, a su disposición.